Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Les saluda Jessica Camblor Hernández y estamos viviendo una situación sumamente compleja. El año 2021 fue el cuarto año más seco de la historia del país. Además, ya con este 2021 se completan 13 años consecutivos de sequía. Queremos hacer un análisis de la situación y para eso vamos a tomar contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, bienvenido. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación porque permite conversar con todos sus auditores respecto de este tema que está afectando a la mayor parte de nuestro país y que todo indica que va a continuar hacia adelante porque todos los modelos de cambio climático indican que vamos a tener menos agua y más temperatura, un punto que quisiera agregar al preámbulo que tú hiciste, al prólogo, porque también el año pasado fue el año más caluroso y hemos tenido probablemente también en la última década lo más caluroso y todos los pronósticos en el mundo son que las temperaturas van a seguir subiendo. Eso es muy importante para el agua porque significa que tenemos mucho menos nieve, ¿no? Exacto. Se acumula menos reserva para cuando la necesitamos, que es primavera y verano. Ministro, conversamos hace algunos meses atrás con respecto a esta misma situación. Me hacía allí también el punto con respecto a las temperaturas que están subiendo, no tan solo acá, sino que a nivel mundial. Y en ese minuto, el escenario de la sequía, de los embalses, era bastante pesimista. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, los embalses han sido un elemento muy central para ayudar en muchas regiones, particularmente la región de Coquimbo y otras, que tienen buenas redes de embalse, pero el efecto de 13 años continuados de sequía, la sequía más extensa que hayamos tenido en la historia, nunca habíamos tenido más de 4 años de sequía, han hecho un impacto en los embalses y por lo tanto hoy día los embalses están muy bajos, con excepción de los embalses de agua potable, porque en eso se ha hecho un esfuerzo especial para tenerlos llenos de agua y de esa manera poder asegurar el suministro humano en aquellas ciudades que disponen de embalses como reserva, como el caso de Santiago, por ejemplo, con el Yeso, los Aromos para el caso de Valparaíso. Así que los embalses de agua potable, producto de esos dos cuerpos de agua importantes, están mucho mejor y con mucho más agua que en años anteriores, pero el resto, generación, riego, están bastante más bajos y con un déficit enorme respecto a lo que es un año histórico. ¿Hay alguna zona puntualmente, ministro, que esté peor que otra? Esto afecta desde ya toda la zona centro-norte y centro-sur por este periodo muy extendido, que es donde vive el 80% de los chilenos y está casi el 80% de la actividad económica, o sea que es algo, un impacto tremendo para el país y su población. Pero adicionalmente a eso se ha ido extendiendo en este año a lugares que nunca había sucedido. Por ejemplo, tenemos la región de Los Ríos, la ciudad de Valdivia, por ejemplo, está con decreto de escasez hídrica, nunca había sucedido que Valdivia tuviera la única ciudad que tiene un río navegable, en fin. Sí. Bueno, esa ciudad está con decreto de escasez y también otras ciudades del sur. Pero si uno mira, digamos, el grado de problema, el centro-norte es el más afectado, las regiones de Coquimbo, la zona interior de Valparaíso. Bueno, ya mencioné que hemos tenido que tomar medidas muy drásticas para poder asegurar el suministro de agua para el Gran Valparaíso. Y luego hacia el sur también los déficits son enormes, pero algo menores, ¿no? O sea que es un poco más fuerte en el centro-norte, luego tenemos el centro-sur, pero como digo, hoy día incluso afecta a la zona sur. Ministro, y allí usted me comentaba previamente, los embalses de agua potable están ok, se ha hecho un trabajo importante de inversión también en ese punto, pero entonces volvamos al tema de las zonas que están quizás peores, sobre todo considerando esta de la zona centro-sur, la zona centro y el 80% de la producción económica. ¿Cómo se está trabajando allí para poder garantizar agua a los productores, por ejemplo, los agricultores, la gente que tiene ganados? Ahí hay un tema de preocupación y que lo conversábamos también la vez anterior, generó imágenes bien dramáticas con respecto a las pérdidas que tuvieron ellos. Bueno, y las siguen teniendo. Y las siguen teniendo, digamos, claro. En general las imágenes que uno ve, digamos, son
ganaderos en campos de secano que dependen de la lluvia, no tienen sistema de protección y por lo tanto no es que, digamos, no tengan agua en los canales, nunca han usado canales y los cerros están totalmente secos, como usted lo puede ver en cualquiera de las ciudades de la zona central de Chile. Hoy día los árboles de los cerros que nos rodean, digamos, están todos secos porque no tienen lluvia hace 13 años. Claro. Así que, digamos, esa actividad está muy golpeada. También la agricultura, digamos, la agricultura de riego, también ha sufrido porque los caudales son muchísimo menores. En este momento, muchos de los ríos, todos los de la zona centro-norte y ahora, a partir de este mes, también los de la zona centro, o sea, los ríos, por ejemplo, que abastecen a la región metropolitana, el Maipo, el Mapocho, y todos los de la zona centro-norte están en su mínimo histórico. Nunca habíamos tenido menos agua que la que tenemos en este momento en los ríos de toda esa amplia región. También los ríos de la centro-sur están con un déficit muy importante y muy cerca de los mínimos históricos. Así que todas las actividades están siendo afectadas. La prioridad, como siempre, naturalmente, es el consumo humano, y eso es lo que ha permitido, digamos, en base a obras y a redistribución de los recursos, que ninguna ciudad todavía tenga un racionamiento ni de agua ni de... Pero recordar que en sequía mucho menos extensa, nunca habíamos tenido más de 4 años de sequía, y mucho menos profunda que esta, todas esas sequías históricas que hemos tenido hacia atrás, en todas ellas hemos tenido racionamiento de agua y de luz en diversas ciudades de Chile. No lo hemos tenido ahora a pesar de los 13 años, a pesar de estar en la década más seca, por todo lo que se ha realizado, pero la situación es cada vez más difícil, naturalmente. La situación, ministro, es cada vez más difícil. Y lo quiero llevar al día en que lanzaron la campaña. Hay 2 opciones: cuidemos el agua, nos quedamos sin ella, que también está la información en plansequía.cl. Pero me quiero detener en una declaración que entregó durante esa jornada el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Dijo textual: o cuidamos esa agua o nos vamos a quedar sin agua, independiente de que hay y están los embalses garantizados al menos para el agua potable. Usted me decía que hasta ahora no ha sido necesario llegar al racionamiento. ¿Podría ser en un corto plazo, considerando lo que usted me menciona de que la situación es crítica y sobre todo considerando además que el gobernador de al menos la región metropolitana, Claudio Orrego, no lo descartó en un corto plazo? Bueno, como ya le mencioné antes, primero decir que la frase que usted señala es el lema de la campaña. ¿Sí? Ese es el lema de la campaña. Hay dos H2O, hay dos opciones: o la cuidamos o la perdemos. Cuidamos el agua o perdemos el agua. Entonces, ese es el lema de la campaña y eso es lo que queremos transmitir, porque eso es la realidad. Como tenemos una situación tan crítica en materia de abastecimiento, como comentábamos antes, en una zona muy, muy extensa de Chile, la manera que, digamos, tenemos de acomodar es, por un lado, infraestructura, obras, de nuevas fuentes de agua, nuevas conducciones, obras también que permiten un aprovechamiento más eficiente del recurso que es escaso, pero también tenemos que ir entendiendo que esto es un proceso de adaptación al cambio climático y requerimos cambiar nuestra cultura de uso del agua. Tenemos que vivir con respecto al agua en una forma distinta, tenemos que ser más eficientes en el uso del agua, tenemos que cuidarla. No podemos tener las áreas verdes que tenemos hoy día. Es importante tener áreas verdes, pero tienen que ser de otras características. No podemos regar durante el día porque se evapora una gran cantidad del agua. No podemos dejar corriendo la llave. Tenemos que cuidarla. Podemos hacer todo lo mismo que hacíamos antes, pero con mucho más cuidado, porque hoy día el agua es muchísimo más escasa. Entonces, esa es la situación. Y lo que señala usted respecto al gobernador Orrego, el gobernador lo único que ha hecho es repetir lo que hemos señalado ya desde hace algún tiempo, ¿no? Que la situación es crítica, que hemos evitado los racionamientos en base a las medidas que ya señalé, pero que los riesgos, digamos, existen y que por lo tanto no es posible descartarlos, naturalmente, porque tenemos ríos que están cada día teniendo menos agua y son una fuente fundamental, y lo mismo las napas subterráneas reduciéndose, que también en otros lugares son fuente importante. Ya, no se descarta entonces, pero aquí entra a jugar
importantísimo el plan sequía.cl. Sabemos que es una campaña de alcance nacional, ministro. Considera la difusión de videos, frases radiales. También se intenta llegar quizás a un público diferente que muchas veces no está muy pendiente de la noticia dura de hablar de la sequía, pero sí lo está del cambio climático global. Y allí también hay un interesante público al que ustedes quieren llegar, incluso con la campaña en TikTok siendo difundida. ¿Con quién nos vamos a encontrar en Plan Sequía? Bueno, en Plan Sequía, con este mensaje que es el que estamos transmitiendo en este momento y que se resume en el lema de la campaña que mencionábamos antes, que es básicamente cuidemos el agua. Si cuidamos el agua podemos salir adelante todos juntos. Si no, desgraciadamente podríamos perder el acceso al agua y tener racionamientos y problemas, y el agua es un bien vital para todo en la vida, para las casas, para los jardines, para la actividad económica, así que cuidarla es fundamental y todos podemos hacer un aporte en eso, los grandes consumidores, los grandes usuarios, la industria, la agricultura, la minería, y también cada uno de nosotros en sus casas. Y también cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en Plan Sequía, y usted puede encontrar todas las obras que se realizan. Estamos detrás de cada una de las ciudades para tratar de ayudar, digamos, a que tengan las fuentes suficientes para los problemas que va enfrentando cada una, pero las reducciones del consumo también son una gran ayuda. Ministro, y ahí también se trabaja con las empresas. Me estaba acordando, y de esto lo estaba buscando acá en el teléfono, un diario, La Tercera puntualmente, publicó una infografía hace algunos días atrás diciendo con respecto a los porcentajes de consumo de agua en Chile, y apuntaban a que las forestales consumían un 59%, el rubro de la agricultura un 37%. ¿Se está haciendo un trabajo ahí también? A ver, primero decir que en el caso hay distintas maneras de medir esto, pero esa forma que usted me menciona incluye el agua de la lluvia, ¿no? ¿Ya? Y el agua que la lluvia que le cae al pasto, le cae a los árboles, desgraciadamente no la podemos utilizar. Lógicamente. ¿No? En general, por ejemplo, las plantaciones forestales no se riegan, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa y que más interés tiene es cómo distribuimos las fuentes de agua, ¿no? Que son las fuentes superficiales, los ríos, y las extracciones subterráneas, más otras fuentes como la desalación y otras que podrían, digamos, y se han ido incorporando. Eso es la distribución. Cuando uno mira eso, lo segundo que tiene que tener claro es que, desgraciadamente, el agua no se puede mirar como otras cosas. No se puede mirar el promedio país, porque el agua que tenemos en Punta Arenas o en Aysén no sirve para Antofagasta. Así es. En una parte tenemos un exceso, ¿no es cierto? Tenemos mucha agua, sobra, y en otros lugares tenemos el desierto más árido del mundo, pero no podemos trasladar de uno a otro. El clima es distinto, los trasvases de una cuenca a otra son dificilísimos. Y Chile tiene 101 cuencas. La mayoría de los países tiene 5, 7, 10, 15, pero no más. Chile tiene 101 cuencas, eso significa que tenemos 101 problemas diferentes, y en cada una de ellas la situación es muy diversa. Hay lugares donde la agricultura, por ejemplo, ocupa casi el 100% del agua, el consumo humano es muy menor, todas las regiones y provincias agrícolas, esa es la situación. Hay lugares como el norte, donde la minería es muy importante y la agricultura es prácticamente inexistente porque es un desierto. Las grandes operaciones mineras son importantes y el consumo humano también tiene alguna participación, pero menor respecto a la minería. Tenemos otras regiones, por ejemplo la región metropolitana, donde el consumo humano es importantísimo, porque solamente, digamos, en el consumo de la ciudad, en época normal ocupamos entre el 30 y 40% de todo el agua que hay en la región metropolitana. Y en época de crisis como la que tenemos hoy día, donde ha bajado el abastecimiento, se ha redistribuido el agua, hemos llegado, por ejemplo, el invierno pasado, hemos llegado a 80-85% del agua se ocupa en consumo humano, y la agricultura en esos meses, digamos, solamente tuvo el 10% o el 15%. Así que la situación en cada cuenca, en cada mes, en cada situación es completamente distinto. Aquí la gente habla, digamos, de promedios que a veces no tienen, digamos, una aplicación práctica. Aquí
hay que ir al problema específico, a la ciudad específica, a la cuenca específica, y ahí es donde uno puede ver, digamos, dónde podemos obtener mejores recursos, qué fuentes de agua alternativas hay, si dispone de acuíferos, si está cerca del mar y podemos desalar, si la actividad económica que ya hay puede pagar los costos de la desalación que son muy altos, en fin, si dispone de ríos, y también cuáles son los usos. Como le digo, los usos son muy distintos dependiendo de la región. Hay lugares donde el consumo humano es muy importante, hay lugares donde es la agricultura, en otros es la minería, hay de todo. Exacto. Ministro, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por los aspectos más importantes de la aprobación a la reforma al Código de Aguas. Esperó más de una década y salió humo blanco. Bueno, yo creo que esto es un gran salto adelante, ¿no? Esta es una normativa que fue propuesta por parlamentarios hace 11 años atrás. Estuvo muy detenida durante mucho tiempo con planteamientos muy antagónicos. Había mucha carga ideológica en las posiciones de cada lado. Esta es una ley clave, esta es la ley del agua. Aquí está todo lo que tiene que ver con el agua y cómo se distribuye, cómo se regula, cómo se puede restringir, qué atribuciones tiene la autoridad del agua, etcétera. Todo lo que necesitamos para poder luchar contra una situación como la que estábamos comentando antes, que afecta a 80% de los chilenos. Y hemos hecho un trabajo que se acerca a los 2 años de trabajo con los senadores, comenzamos, luego con sus asesores, con las distintas comisiones, luego en la Cámara de Diputados, y en resumen hemos conseguido, estudiando a fondo los temas, buscando las mejores soluciones, mirando siempre el interés de Chile, que la unanimidad del Senado y prácticamente la unanimidad de la Cámara hayan aprobado un nuevo Código de Agua moderno, que además creo que refleja los principios y valores que hoy día la sociedad chilena tiene, y por lo tanto disponemos de una herramienta moderna, potente para poder enfrentar estos problemas, y al mismo tiempo una herramienta que es considerada por los chilenos como algo equitativo, justo, razonable, que es muy importante cuando sucede esto. Mire, cuando una cosa tan importante como el agua se hace escasa, comienza inmediatamente el conflicto, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está? ¿Por qué el señor tiene más que yo? ¿Qué fue lo que pasó? Pero hay que buscar la solución. Pues claro, pero el problema es que en este momento tenemos un enemigo común, que es esta escasez tremenda. Tenemos un desafío común, que es hacer un cambio que la humanidad ha hecho muchas veces, pero a lo largo de centurias o de milenios. Hoy día la vida nos está obligando a hacer un cambio en muy poco tiempo, muy dramático, porque el clima es diferente. No podemos luchar contra el clima, podemos intentar colaborar para que no cambie el clima en el mundo, pero el clima que nos está cambiando nos supera y tenemos que adaptarnos a una condición que todo indica se va a mantener. Ese trabajo, hoy día creo que tenemos la base para poder hacerlo en conjunto, trabajando unidos con una buena herramienta. Creo que también habla bien de nuestro país, porque tantas dificultades, diferencias que hemos tenido en los últimos años, creo que esto es un ejemplo de que se puede trabajar en temas importantes, críticos, donde hay mucha diferencia, pero si se hace trabajando responsablemente, con buena voluntad y siempre pensando en Chile, se puede llegar a buenos acuerdos y a cosas que realmente ayuden al país a salir adelante. Acuerdos que van en beneficio de todos finalmente. Ministro Alfredo Moreno, le quiero agradecer el tiempo que se dio para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y yo les tengo 2 invitaciones. La primera, por supuesto, es a que ingresen a www.plansequia.cl para revisar recomendaciones, cuidados del agua, este elemento tan importante que está escaseando ahora y que, lo decíamos, parece que no hay mucha vuelta por el cambio climático que está enfrentando el mundo. Y la segunda invitación es a que revise esta entrevista completa en radiosregionales.cl. Yo me despido. Hasta la próxima.